Regresamos a Espacio Alternativo y como les comentábamos, Rosa, al inicio del programa, bueno, ya vienen los 200 años de Tampico, que va a ser en abril, pero queremos empezar desde ahorita y con esta música, imaginarnos que tomamos el avión, el camión, el auto y nos vamos desde Nuevo Laredo o desde cualquier lugar que nos escuchen hasta Tampico hermoso. A lo mejor ahorita no es momento para ir a la playa porque está fresquecito, pero sí para irnos a comer unos camarones, por supuesto, a la jaiba, Uy, unas enchiladas con cecina. Bueno, yo ya quiero estar en Tampico y qué mejor poder saludar y abrazar a queridísimos amigos, amigas, como es el caso de la maestra Sandra Muñoz, del maestro Josué Picasso, que no vamos a poner ahorita sus puestos como funcionarios, sino como amigos, como gente que aman a Tampico y que queremos de Tampico. Querida Sandra, bueno, tú eres gente de teatro, aparte has construido toda una compañía muy importante, has formado mucha gente. Para ti, ¿por qué celebrar 200 años de Tampico? ¿Qué significa para ti, para Sandra Muñoz, Tampico en el corazón? Significa la felicidad de la comida, el amor de mi mamá, la memoria de mi abuela, el arraigo por las plantas, por los mangos, por las ciruelas, por todas estas cosas deliciosas que hay en nuestra ciudad. Siempre empiezo por la comida, no solo porque soy una tragona, sino porque me parece que el arte de comer es una cosa que también es el arte de construir la convivialidad del día a día. Cuando tú compartes la comida con alguien, compartes un pedazo de la historia de ese alguien, ¿no? Entonces, el llegar a Tampico celebrando esos 200 años, eh, para mí ha implicado desde hace un par de años una retrospectiva de quiénes fueron mis antepasadas, mis ancestras, mis ancestros, cómo llegaron aquí, por qué llegaron aquí, por qué decidieron quedarse. Yo misma soy una mujer que emigré y que estuve casi 17 años fuera de esta ciudad, aunque nací aquí, y por alguna extraña razón que todavía no acabo de comprender, volví y aquí sigo y cada vez sigo más feliz de vivir en la ciudad en la que vivo. Ayer platicábamos, Josué y yo, con una persona que decía que alguien le dijo, oye, fulanito, si tú tuvieras muchísimo dinero y te dijeran, puedes construir tu casa donde tú quieras, ¿dónde la construirías? El dinero no es el límite. Entonces él dice que lo pensó y dijo, pues en Tampico. Y que su amigo le decía, no, men, pero es muchísimo dinero. Pues Tampico, no me estás entendiendo, puede estar en París, en Dubái, en Barcelona, y él seguía diciendo, en Tampico. Entonces él ya explicaba su porqué y yo me replanteé la misma pregunta a mí misma y creo que llegué a la misma conclusión que él dijo, que es, bueno, si tuviera muchísimo dinero, seguro tendría capillitas, ¿no? En París, en Barcelona, en Nueva York, pero la catedral estaría en Tampico. Para mí, Sandra Muñoz, soy tan pequeña, soy tan pequeña, hablo como tan pequeña. Cuando regresé hace 17 años, cuando me fui de Tampico a Ciudad de México, todo el mundo me decía que hablaba muy raro y sufrí bullying cada vez que iba con la señora de los desayunos en la universidad a comprar mis molletes y le decía, no me dio mi feria, ¿no? Entonces la señora se burlaba de mí, se burlaba de mí, mis compañeros se burlaban de mí y yo no entendía por qué se reían. Para mí feria, pues es la feria, todo el mundo sabe lo que es la feria, ¿no? Y entonces me decían que decía cosas muy raras y cuando regresé a Tampico me decían que hablaba como chilanga, que qué clase de hablar era eso, ¿no? Y ya después de 18 años que se cumplen ahora en febrero, que regresé otra vez a Tampico y que vuelvo a cumplir la mayoría de edad en este lugar, 18 años desde mi regreso, pues pienso lo mismo que esta persona de ayer. Si yo tuviera muchísimo dinero, tendría casas en todos lados, pero mi sede sería Tampico, porque me gusta su humedad,
me gusta su calor, me gusta la comida, me gusta muchísimo, me gusta el paisaje tan pequeño. Y Josué Picasso es periodista cultural y es cronista de la ciudad, historiador. ¿Y Tampico qué representa para ti, maestro? ¿Qué tal? Buenos días, Héctor. Buenos días, Rosa. Gracias por la invitación y saludos a su público. Pues yo, digamos, el pretexto del aniversario de Tampico, me hace reflexionar en dos sentidos, ¿no? Uno, como tanto, digamos, ciudadano, siempre pensar cuál es el papel que uno tiene en su ciudad, quiere para su ciudad, pero desde luego está el aspecto entrañable, ¿no? En lo personal, yo no nací en Tampico, yo nací en el estado de Hidalgo, y por mi historia familiar, durante mi infancia viví en diversas ciudades, pero en Tampico mi familia y yo nos arraigamos, aquí compraron una casa mis papás, aquí, digamos, terminé de crecer, hice mis estudios, amigos, he hecho mi carrera, y entonces, pues, pese a que cuando uno vive en distintos lugares, creo yo, ¿no? Que uno es un poquito de esos lugares en la medida en que los llegó a querer, en que se sintió vivo en esos sitios. Pues Tampico ocupa un lugar especial para mí, es mi ciudad, ¿no? Soy pequeño por nacimiento, pero mi identidad es tan pequeña, y por intereses propios o actividades, pues he ido conociendo cada vez más lo que significa esta ciudad, lo que han hecho, lo que han pensado sus habitantes, mis vecinos, la gente que ha compartido este espacio, y pues uno va aprendiendo cada vez más de las cosas buenas, pero también de las malas, y eso hace que, bueno, pues sea un punto geográfico entrañable, y que uno pues tenga ya un vínculo inseparable con esta ciudad, ¿no? Además me parece que Tampico, así como le ha pasado a mi familia y a mí en lo personal, ha sido un lugar de encuentro para un montón de gente a lo largo de su historia. Creo que ha sido ese como el sello que ha definido tal vez el talante de la ciudad y de sus habitantes, un lugar de encuentro, un obligado lugar de llegada por ser puerto desde su origen, pero también un lugar que atrae y en el que siguen convergiendo pues gente de múltiples ubicaciones, de múltiples intereses, y eso va dejando una riqueza, ¿no? Como identitaria. También hace que la vida en Tampico a veces sea, digamos, plural, ¿no? Variopinta y fascinante, ¿no? Fíjate que en todo lo que están diciendo tanto maestro José como Sandra, pues sí, es la tierra donde nacemos, donde están nuestras raíces, donde vivimos, donde nos vamos acostumbrando al clima, a la comida, a la manera de ser, pues vamos haciendo raíz, pero también algo muy importante en el caso de nosotros, que también somos tamaulipecos, que estamos en otra, sí compartimos muchas cosas con Tampico porque bueno, somos puntos de comercio, allá también tienen este gran importantísimo puerto de entrada también aduanera como aquí en Nuevo Laredo. Hay petróleo, pero para nosotros que estamos retirados, pues pensamos Tampico aduana, o Tampico petróleo, o Tampico la playa, pero realmente hay muchas otras cosas interesantes. Por ejemplo, es un poco más antiguo, unos años más antiguo que Nuevo Laredo, Tampico, pero hay cosas muy interesantes en los barcos que llegaron también, por ejemplo, cuando la época de los refugiados españoles, muchísima gente llegó por Tampico, y cómo ese puerto significado también muchas cosas para todo el país, no nada más para Tampico o para Tamaulipas. ¿Qué datos interesantes, importantes, así que nos puedas compartir, Josué? Bueno, pues Tampico, como digamos, tal vez asumimos esta especie de juventud de nuestras ciudades y lo comparamos con otras localidades del país, o con el centro, ¿no? Con ciudades coloniales y demás, el noreste. De repente sentimos que
que vamos empezando. Nos da a veces esa idea, pero en el caso específico de Tampico, pues es el resultado de un proceso histórico de desplazamientos de población cuyo origen pues se remonta a tiempos muy antiguos, ¿no? Precolombinos, pues la región del río Pánuco fue habitada desde hace siglos por diversos grupos, entre los que destaca la cultura huasteca. Y bueno, eso también nos da una dimensión de que esta región ha sido propicia y atractiva para mucha gente desde el origen, ¿no? Y también implica como esta especie de frontera, ¿no? Entre tanto en los pueblos mesoamericanos, en los pueblos prehispánicos, era como el límite de Mesoamérica, ¿no? Del río Pánuco hacia el norte. Empezaba Aridoamérica, la región de las tribus seminómadas, de los chichimecas. Entonces, tanto los pueblos mesoamericanos como después los primeros conquistadores y colonizadores siempre vieron en el río Pánuco como este umbral, ¿no? Entre dos regiones, entre dos formas de vida, y eso también hace que Tampico sea relevante para pues el resto del estado, ¿no? En la época colonial, la del seno mexicano, después el Nuevo Santander. Entonces Tampico es esa también como puerta de entrada hacia una región que siempre prometió muy para el desarrollo regional y regional, y que actualmente sigue siendo ese punto inicial, ¿no? En Tampico no solo acaba Tamaulipas, sino comienza Tamaulipas, ¿no? Es como esa puerta de entrada. Ajá. No, sí, comentar que algo que justo me encanta de Tampico es la diversidad, la pluriculturalidad, porque como bien lo mencionas, bueno, desde la época precolonial, donde por supuesto había culturas residiendo en esa región, o también con los españoles que llegaron por supuesto al puerto de Tampico, como llegaron también al puerto de Veracruz. Bueno, con ellos vinieron hasta esclavos, y también tenemos la presencia negra, africana. Tenemos también afrodescendientes en Tampico y bueno, huastecos por otro lado. O sea, tenemos esa parte de la cultura huasteca en Tampico, por eso la diversidad también en su comida de Sandra. Y en la música, sin duda, que ahorita esos ritmos, por supuesto, que tiene Tampico. Y luego también, Sandra, Josué, bueno, la época en que llegaron estas empresas inglesas, americanas, por el auge del petróleo, y que se instalaron ahí, lo vemos en la arquitectura de esa época. Y luego, pues, obviamente, muchísima población migrante. Entonces, Tampico sigue siendo esta parte de nuestro país que siempre tiene una gran diversidad, y lo vemos en su comida y lo vemos en diferentes mosaicos de la cultura tampiqueña. Y el disco que compartimos hoy, por ejemplo, que me lo encontré por ahí, que me puso a bailar desde las 7 de la mañana, es de Tampico Sound, y con los Tampicos dije, a ver, ¿quiénes son los Tampicos? Y resulta que investigando, pues nada más y nada menos que era una orquesta que tenía el maestro Claudio Rosas. Y el disco se llama El tórrido sonido de Tampico. Y justo creo, Sandra, que eso es la descripción más acertada de Tampico, ¿no? Sí, tórrido, me encanta. Pues por supuesto, en todos los sentidos. Ahora que decías de las olas migrantes, también hay una importante presencia de comunidad china, de libaneses, y entonces claro, el aprender a convivir con toda esa diversidad de culturas, con una enorme diferencia de pensamientos, también ha consistido en un ejercicio para nuestro territorio, como tú bien dices, que en momentos ha sido tórrido y hasta caótico, pero que también implica un gran espacio utópico, ¿por qué no decirlo? Porque claro,
se mezclan un montón de sabores, un montón de sonidos. Ahora que hablabas tú de la presencia negra, pues por supuesto que eso se siente en el ritmo en los ritmos musicales que tocamos, que cantamos, en la manera en la que nos movemos, mucho más allá de los colores de nuestra piel o de nuestros rasgos físicos, ¿no? Sí, me encantó eso de Tórrido. Y el maestro... Sí, imagínate un disco de 1965, el tórrido sonido de Tampico. Entonces, Tampico así es. Sí, sí, sí. Y ahora que dices del maestro Carlos Rosas y haciendo este ejercicio de memoria, pues Claudio Rosas, pues evidentemente su presencia, Tampico ha tenido enormes presencias musicales. El maestro Claudio Rosas marcó toda una generación y hace pocos días, desafortunadamente, falleció el maestro Paco Jiménez, quien fue muchísimos años director de la Banda Municipal de Tampico. Entonces, cuando estuve platicando un poco con sus familiares el día del funeral, pues, yo les decía, y pienso lo mismo del maestro Claudio Rosas, ¿cuántas personas no se habrán enamorado, besado, casado, bailado, mirado, coqueteado al son de que alguno de los dos hiciera así con sus manos, ¿no? Para hacerle a que la orquesta empezara sus acordes? Y entonces le decía, insisto, pienso lo mismo de Claudio Rosas, cumplieron y construyeron un ciclo maravilloso en nuestra ciudad, porque es un ciclo que tiene que ver con estas cosas que te acabo de decir, ¿no? Yo misma conozco historias entrañables de Claudio Rosas por mi abuela, que ya murió. Ahora que falleció el maestro Paco Jiménez, me enteré de historias entrañables del maestro Paco Jiménez por mi tía, ¿no? Entonces las generaciones se van pasando esa torridez que somos. Me encantó esa palabra. Oye, Sandra, pero además hay muchas leyendas también y costumbres que son de Tampico. Por ejemplo, pues no sé, hay algunas actividades que realizan en el Día de Muertos que a lo mejor son diferentes pues al sur, al centro o acá al norte de lo que se hace el Día de Muertos, cómo lo practican. Como hay mar, si lo hacen a través de botes, o sea, ¿cómo es que se van haciendo las tradiciones y las costumbres? No sé, ¿cuál es alguna de las que nos quieras compartir que son entrañables también ahí en Tampico? Yo te puedo contar rápido una, que es la de el altar de muertos y el ánima sola, pero desde mi versión familiar particular. Y estaría bueno tal vez que José te contara lo de la Virgen del Carmen, que también tiene que ver por supuesto con agua, ¿no? Aquí en el municipio tiene pocos años, porque en el tiempo 6 años finalmente no es nada, ¿no? Pero depende quién lo vea, ¿no? Si lo ve un ser humano, a lo mejor 6 años es muy poco, pero si lo ve una mariposa o un perro es toda una vida, ¿no? Para un perro es toda una vida y para una mariposa es la eternidad. Entonces hace 6 años que en nuestro puerto se ha realizado esto que ya le decimos tradición, que es en donde se convoca a todas las personas que quieran participar y por el recorrido del Paseo La Cortadura adornan sus lanchas con motivos del Día de Muerto y se congrega una cantidad inusitada de personas que van ahí a festejar, a celebrar y a conmemorar esta tradición del Día de Muertos. En nuestra zona y en mi familia, en el seno de mi familia particularmente, hay la tradición del ánima sola, porque mi abuelita pues era una mujer para la cual la tradición del Día de Muertos como buena huasteca era imperdonable, ¿no? Ella decía, yo puedo no, todos los meses me acuerdo que guardaba dinero en un botecito y a veces llegábamos a fin de mes y solo había arroz y frijoles y llegaba mi mamá y decía, ¿y la proteína? ¿No? Y mi abuelita decía, no hay, ya se acabó el dinero de la quincena. Entonces decía, pero ahí en su botecito tiene, mamá. Eso es para el Día de Muertos y era sagrado, eso no se tocaba. Porque la cosa del ánima sola dice que eso es la procesión náutica. La tradición del ánima sola dice que había una vez un señor que no quiso celebrar y entonces se robó los tamales y dijo, yo trabajo un chorro, me voy a ir a comérmelos yo solo al lugar de la faena. Y entonces mientras estaba con su mujer bien enojada, pues porque todo eran muy pobres, pero todo el año habían ahorrado para eso,
y en el momento en el que estuvo ya empezando a comerse los tamales, vio un montón de gente que iba llorando con el dedo así, ¿no? Y les preguntaba, pero ¿por qué van llorando? ¿No? O sea, es que somos las ánimas a las que nadie les puso una ofrenda. Y el Señor dijo, pues ni modo, no les pusieron, pero hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, venía su mamá con el dedo así, ¿no? Y entonces, sintiendo el vuelco en el corazón, volvió a envolver los tamales, corrió y le dijo a su esposa y a sus hijos, nunca lo vuelvo a hacer, ¿no? Vamos a ofrendar. Entonces, y en los altares se pone lejos del altar principal, en otra parte de la casa, una ofrenda más chiquita, que es la ofrenda del ánima sola. Entonces hay en realidad dos altares, uno grandazo, que es el de los parientes, los deudos, y otro más chiquito, ¿no? Para el ánima sola. Y eso que es, pues una tradición, una cosa, eso, tradicional, ¿no? A mí me parece que se convierte en un símbolo muy bonito de lo que somos, como esta región huasteca de aquí del sur de Tamaulipas, que es que son generosos, creo yo, que pese a todo compartimos. Me parece que esa tradición se convierte en un símbolo de dar, de brindar, de compartir con el otro, y esa tradición me gusta mucho. Y como bien lo mencionas, digo, esto se hace en el canal de la cortadura, que finalmente es a través del agua. El agua representa todo finalmente en Tampico. Tampico está entre el río Pánuco, entre lagunas, por supuesto el mar. Y José, bueno, la otra celebración es esta también procesión que hacen en el río Pánuco, ¿no? Por el día de Nuestra Señora, ¿qué? ¿Del Carmen? Sí, de la Virgen del Carmen, aunque yo quería comentar, digamos, algunos otros aspectos sobre otras tradiciones. Bueno, como decía Sandra, en Tampico, la tradición de frontera y de umbral que tiene la ciudad, pues se conjugan estas diversas prácticas, ¿no? Desde luego está la forma de celebrar el Día de Muertos como el chantolo, que es digamos, la variante de la huasteca, pero se conjugan otras fiestas, como en tiempos recientes, incluso el Halloween, o por influencia de la próxima a la frontera, ¿no? Con la que, por ejemplo, en Nuevo Laredo, más familiarizados, ¿no? Pero yo diría que la fiesta más arraigada del puerto es el carnaval, porque desde el siglo XIX ya se celebraba, digamos, en formas de bailes de máscara, sobre todo en la lonja mercantil, que era una edad pues, de comerciantes acaudalados, pero hablo que es la más arraigada porque al menos desde 1925 ya tenemos la presencia de un desfile de carnaval como tal, ¿no? Y que de algún modo es consecuencia de las celebraciones del centenario en 1923. Y bueno, desde 1925 hasta los años 70, pues el carnaval me parece que fue el evento preponderante en la vida tamqueña, y que tiene que ver con esto que hablaban de la torridez y de la musicalidad de la ciudad. Para muchas generaciones el carnaval era un lugar de recreo, una fiesta pues de recreo, ocupaba las calles del centro de la ciudad, en la que la gente dedicaba semanas para practicar los bailes, para preparar el carro alegórico y demás. Pues tuvo un declive y en los últimos años pues se ha ido retomando de diversas maneras, ¿no? Pero el carnaval yo lo identificaría como una fiesta propiamente porteña, ¿no? Y otra fiesta que se ha rescatado es precisamente esta de la procesión de la Virgen del Carmen, cuyos orígenes se remontan a los años 50 a partir de una procesión que hicieron fieles católicos para honrar a una imagen que había sido donada por pescadores de Campeche en un sitio que se llama la Isleta Pérez, ¿no? Próximo al río Pánuco. Y entonces, a partir de esta primera procesión, se fue consolidando como un rito anual, ¿no? En torno al 16 de julio, que es cuando se marca en el santoral la fiesta de la Virgen del Carmen, que además resulta ser la patrona de la gente del mar, ¿no? En diversos puntos de Hispanoamérica, gente relacionada con la actividad en las aguas, y tanto las tropas navales como los pescadores, como los marineros han encomendado a esta imagen, ¿no? Y en Tampico en los últimos, pues ya van 12 años, ¿no? De un impulso
renovado, ¿no? A partir de la participación de vecinos de la Isleta Pérez, de la Colonia Morelos, estas zonas en las que predomina población dedicada a las actividades pesqueras, y con el apoyo de otros sectores, pues se ha conformado una fiesta en la que participa una gran procesión de embarcaciones por el río Pánuco hasta el monumento que se erigió en los años 60 cerca de la zona de la Barra o de la desembocadura del Pánuco, otro monumento a la Virgen del Carmen, ¿no? Que ya está en Ciudad Madero, la población vecina, pero que para el caso pues partimos estos rasgos de vida costera, de vínculo con las aguas, ¿no? Como decía Héctor. Entonces, esta procesión de la Virgen del Carmen, aunque enfocada pues al turismo religioso o al fervor de los fieles católicos, pues es otra tradición que distingue también a la zona de Tampico. Bueno, y también se celebran algunas actividades culturales, y bueno, aprovecho para mencionar que el maestro José Reyes Mesa, nuestro querido artista tamaulipeco, destacadísimo también en escenografías, así como en todo lo que es su arte, pues bueno, nació en Tampico en 1924, y también hay actividades que se hacen culturales en Tampico, ¿no? No sé si los hagan algunas dentro como parte del carnaval, que hay actividades deportivas o culturales o certámenes, hay una coronación de reina. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se nos antoja para ir a visitar Tampico en esos días. Platícanos, Josué, porque de veras que no está tan lejos Tampico realmente, ¿eh? De Nuevo Laredo está un poquito lejos, pero pues se puede ir disfrutando y recorriendo el estado hasta Tampico. Ya la verdad ya no está. No, hombre, te vas a Monterrey y ya llegas en avión a Tampico y comes delicioso, te vas a la playa, caminas, si hace frío, pues te vas a caminar, como lo hace Sandra, a correr a la playa y pues disfrutar, ¿no? De este maravilloso puerto. Bueno, pues precisamente la fecha de fundación del Tampico tamaulipeco, ¿no? Porque hay antecedentes de otras poblaciones que tuvieron el nombre de Tampico, ¿no? Pero la fecha de fundación de la ciudad es 12 de abril de 1823, y entonces en torno al 12 de abril, desde el año 63, se organizó un programa de fiestas denominadas de abril, que ya no solo implicaba la celebración cívica o histórica, sino un conjunto de actividades culturales, deportivas, sociales y una feria, ¿no? Desde el 73 tenemos esa, digamos, programa ya establecido, que en el ámbito, ya es una tradición pues de la ciudad, y que en el ámbito cultural también implica la celebración de concursos de pintura y otras actividades. Este año, pues, da la casualidad que el 12 de abril coincide con el periodo vocacional de la Semana Santa, entonces pues es una ocasión inigualable para que los paisanos de Nuevo Laredo y toda una fronteriza pues se lancen a conocer el mar, a disfrutar de las jaivas rellenas, a participar de la fiesta del Bicentenario, a bailar la torre y la música pequeña, en fin. Sin duda iremos esta celebración y esta Semana Santa Tampico. Sandra, tú eres gente de teatro, tienes el teatro en la sangre, en la mente, en el corazón, y por supuesto el teatro tiene que ver con los sentidos. ¿A qué huele? ¿A qué se siente? ¿A qué se escucha Tampico? Así a boca de jarro, huele a humedad floral, ¿no? No es esa humedad fea que sale por las alcantarillas, sino a la humedad que emana de los árboles. En mi memoria personal huele a esta florecita que sale del naranjo cucho, de la naranja cucha. En Tampico hay mucha, y que tiene un olor muy particular porque es muy perfumado, pero es húmedo, ¿no? A eso huele también. ¿A qué sabe? Sabe a frutos, sabe a mango, ¿no? Yo creo que sabe a mango, que es el árbol que huele a mar. Huele a mar. Cuando llegas a un lugar que hay playa, sientes la brisa húmeda,
Claro. el ruido de las aves, pero también hueles a mar. Que no te oigan los maderenses, Rosa, porque ese es el pleito casado. Pues, a ver, Está en Madero, pero todo el mundo lo asocia con Tampico. Digo, yo misma vivo en Madero, pero camino una cuadra y ya es Tampico. Entonces, son esas divisiones que no tienen sentido, pero que le dan sabor, ¿no? A las cosas de vecindad entre los habitantes. ¿Y a qué se escucha? ¿A qué se escucha? Híjole, Tampico tiene, yo te decía cuando platicábamos ayer, creo, que Tampico, lo dice el disco de los 125 años de la banda, Tampico es ante todo un puerto musical. Y al ser puerto musical, creo que hay una variedad muy vibrante de sonidos, porque igual puedes escuchar con mucha emoción guapangos, que boleros, que ritmos afros, que hasta cosas de banda, ¿no? Que aunque se da mucho más al norte de nuestro estado, pues aquí también hay, no sé, no podría definir un sonido en específico. Creo que somos... Por ejemplo, Rosa y yo seguramente recordamos en Nuevo Laredo el olor de la mantequera, de esta fábrica que producía manteca y aceite, y por supuesto el silbato. Así es. De la locomotora, pero también de la fábrica. En el caso, ya nos tenemos que ir, pero en el caso de Tampico, un ruido que sea, que identifique lo cotidiano, lo urbano, la vida de Tampico. Si me vengo aquí a la Ciudad de México, pues ya sabes, se venden colchones, pero por ejemplo, ya para irnos, algún sonido que digan Tampico. Pues ya próximos al río Pánuco aún suenan los silbatos de los barcos, ¿no? Y nos recuerdan que somos puerto antes que ciudad, y el trinar de los pájaros tropicales que siempre llenan los árboles, para mí también tiene que ver con Tampico. Queridísimo Sandra, Josué, nos tenemos que despedir.